Este lugar, un palacio burgués maravilloso, con un estilo ecléctico muy peculiar, lo llamaba Oreste Ferrara la Dulce di Mora, es decir, era la morada de la dulzura. Fue representante a la Cámara, senador, y por otro lado viene la conjunción con el rey del azúcar en Cuba, Julio Lobo, ese hombre que tuvo una de las más grandes fortunas. No solamente tenía que ver con el azúcar, tenía que ver con las finanzas, con bancos, con inmobiliaria, con miles de cosas, y que tenía la obsesión de las colecciones de los objetos de la época napoleónica y fue recuperando todas estas cosas que hay aquí, que hay algunas de ellas son especialmente valiosas. La novela histórica es un puente entre el lector y la historia. La diferencia entre el historiador y el novelista es que el historiador tiene que apoyarse en los documentos y basarse en los documentos, y el novelista lo que hace es utilizar los documentos para crear una ficción. L'histoire, elle sert de base à une fiction. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait presque dire que c'est le genre uchronique, à savoir de prolonger l'histoire par une fiction, avec toute la prudence qu'il convient de concéder à ce genre-là. Et ça ouvre des champs énormes à un romancier comme lui. El novelista puede ponerse detrás del espejo de la historia y decir lo que pensó Trotsky o Stalin o Lenin, el que sea, el personaje histórico que sea. Pero cuando lees una novela histórica, que estás leyendo novela, estás entrando en contacto con personajes históricos, pues eso te puede despertar la curiosidad por acercarte a la lectura propiamente de la historia. Padura es alguien muy interesado en la obra carpenteriana, y es como que a medida que ha ido avanzando en su literatura, cada vez el peso de lo histórico se va tragando y va sepultando al interés por el enigma y por la novela policial. La novela histórica como género, igual que la novela policial, típicamente decimonónico, surge en el siglo XIX, cuando por fin el hombre tiene un concepto de que es un ser histórico y de que vive en la historia. C'est un chemin qui a sûrement commencé avec Adios Hemingway. Quand on lit Adios Hemingway, on se demande quelle est la part de l'histoire et quelle est la part de fiction. Él se inventa una historia de un cadáver que aparece en la finca Vigía. Je pense que c'est le but de l'écrivain de mêler les deux au point de les confondre. Y entonces eso crea una manera muy contemporánea de entender incluso ambos géneros, porque este género híbrido de policial histórico está también muy de moda, digamos, dentro del mercado internacional, y muy poco en Cuba. Pero sus novelas de Mario Conde, esta saga de novelas que son novelas en las que él rompe con la tradición que tenía la novela policial cubana, que era un tipo de novela, digamos, enmarcada dentro de una intención más ideológica, más de propaganda, más didáctica. Padura essaye de se fixer des limites. Il n'a pas envie d'être un dénonciateur du gouvernement cubain parce qu'il n'est pas anti-cubain, il n'est pas anti-communiste. Il mesure les choses. Lo que le interesa realmente a Padura es qué es ser cubano. Y expongo esta tesis que te digo. Su literatura se convierte en una indagación sobre la identidad cubana. Eso es como el centro que unifica toda su literatura, no importa si sea policial o sea histórica. Es un escritor muy querido por los lectores y muy buscado con los lectores. Al contrario de lo que sucedió, digamos, con su aceptación de él como escritor, digamos, entre los círculos de élite cultural del país. La popularidad de Padura es que el personaje más entrañable, el personaje más querido por los lectores cubanos, el único gran personaje surgido en la literatura cubana en los últimos 40 años,
es el personaje de Mario Conde, Leonel de Padura. Abandona la dejó hoy, no pasa cuando sabe que su hija se le marchó, va llamando siempre a meses y así llama. No es posible que alguien, un joven de 20 años, entre en una librería cubana y no esté allí la poesía de Heredia, la poesía de Martí, las novelas de Carpentier, Cecilia Valdés, la gran literatura cubana. Que un niño cubano vaya a una librería y no salga con un ejemplar de La Edad de Oro debajo del brazo. Me parece que eso es algo que está ocurriendo hace años y que es inadmisible culturalmente. Y más en un país como Cuba, que logró lo más importante y lo más difícil, que fue tener una gran masa de lectores. Si lograste lo difícil, esto tienes que no perderlo fácilmente. Y es un riesgo que se está corriendo y lamentablemente es una realidad que estamos viviendo hace muchos años. Por eso, cuando los miro, es tan grande mi emoción, como si un mar de zafiro me arrancara en un suspiro, me arrancara.